Génesis 1:27. Estamos en la cita. Vamos a leer con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo, por dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Quiero que veamos el 26, una parte. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vamos al 27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Quiero que vayamos al 2:18. 2:18. 2:18. Estamos en la cita. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré ayuda a qué? ¿Le haré ayuda a qué? Idónea para él. Jehová Dios formó pues la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y pues Adán nombró a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se le halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de tal costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada ¿qué? Porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Quiero invitarlos que por favor se sienten. Cada uno de ustedes debemos entender de que conforme a la voluntad de Dios, Dios ha planeado y tiene algo específico para cada uno de nosotros. Pero debemos entender que lo principal que tenemos a nuestro alrededor, antes que nuestros amigos, antes que nuestro trabajo, antes que nuestros estudios, es nuestra propia familia. Decía el versículo: y los bendijo ¿quién? Y los bendijo Dios. Usted puede decir: hermano Alex, pero es que mi familia no ha sido una bendición. Al contrario, mi familia ha sido un desastre completo. Mi familia a diario es un desastre. Mi familia a diario es una guerra total. ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué será lo que Dios quiere con mi familia? ¿Por qué Dios permite que hayan tantas cosas en mi familia? Yo le quiero decir, el principio y el punto principal es que verdaderamente no hemos tenido a Dios en ese primer lugar. Cuando Dios no ha estado en el primer lugar, es cuando las familias se comienzan a dividir. Las familias desde pequeñitos, los niños, comienzan a formarse bajo su propio concepto, bajo el concepto y la dirección de su amigo, bajo el concepto y la dirección de su amiga. Pero ¿sabe qué pasa? Que en muchos corazones de los padres y de las madres no ha habido un amor verdadero para enseñar a sus hijos, para educar a sus hijos. He aquí la importancia que en esta mañana cada uno de nosotros intentamos. ¿Qué es lo que verdaderamente desea Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente tiene Dios para cada uno de nosotros? Mire, la raíz de muchos problemas en las familias no viene de ahorita, viene de nuestro pasado.
Y nuestro pasado estando latente aún nos hace daño. Y nuestro pasado estando latente está afectando a las familias de hoy en día. ¿Cómo son esos pasados? Muchas personas, aun siendo con sus esposos, sus propios esposos o sus propias esposas, los desechan. Sus propios hijos son maltratados por sus propios padres. ¿Por qué? Porque muchos dicen, pero si a mí cuando fui niño, cuando fui joven, no me dieron amor. Si muchos a mí cuando yo estuve niño, mi papá y mi mamá me dejó. Yo me crié solo. Yo aprendí de las cosas de la vida por mi propia causa. Muchas personas se criaron solas. Muchas personas vivieron la vida solas. Sabían que tenía un papá, que tenía una mamá, pero ese papá y esa mamá nunca cumplió verdaderamente el propósito que Dios tenía. Hoy se ve el reflejo, hoy se ven las consecuencias de que no haya ese amor, de que no haya ese entendimiento en las familias de hoy en día. Pero no es el pretexto para que hoy en día cada uno de nosotros pongamos de parte para entender, para comprender que si usted en su niñez, que si usted en su infancia fue violado, fue violada, fue rechazado, fue rechazada, no por ese concepto usted tiene que brindarle una vida igual a sus hijos. No por ese concepto que porque sus papis, desde que se levantaban hasta que usted se acostaba, le echaban en cara la comida, lo regañaban, lo maltrataban, lo maldecían, le decían que usted no era bueno para nada. No que porque ustedes no hayan sembrado Dios eso, o que ustedes no entiendan por qué Dios permitió que pasara eso en sus familias, no por ello nosotros tenemos que sembrárselo a sus hijos o a sus propias familias. ¿Qué está pasando, iglesia? Las familias se están acabando, las familias se están dividiendo. Los muchachos sienten esa soledad en sus corazones. Es más, entre los padres mismos hay esa división, hay esas contiendas. Muchos esposos prefieren no regresar a sus casas porque dice: aquí tengo un infierno completo. Desde que entro, allá hay un infierno completo. Hay un infierno completo y mi casa no puede ser un infierno. Si Dios dijo que bendigo ¿qué? Las familias y te bendeciré. ¿Cómo decían? ¿Cómo decían? Y los bendijo Dios. ¿Quién los bendijo? Y los bendijo Dios. Cuando nosotros entendemos esta palabra, cuando cada uno de nosotros comenzamos a ver y a entender qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros, comenzamos a autoanalizar. ¿Y sabe cuál es el peor error de muchos de los que estamos aquí presentes? Que nosotros mismos endurecemos nuestro corazón. Nosotros mismos somos rebeldes y duros. Por esa misma rebeldía y esa misma dureza que tenemos sembrado, por esa raíz de amargura que hay en cada uno de nosotros, nuestra familia es una familia vacía. Nuestra familia es una familia en la cual no ha vivido Dios. Nuestra familia es una familia, vuelvo y les digo, que se acaba, que día a día se pierde, que día a día va por rumbos distintos. Hoy en día los muchachos a muy temprana edad se van de la casa. Hoy en día a muy temprana edad hacen lo que desean, lo que a ellos les parece bien. El por qué, la pregunta: ¿dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde están? Pero si el papá no quiere ir a la casa, pero si la mamá no quiere ir a la casa, porque sabe que lo que le espera en su casa es un mundo de locura, es un lugar de tormento. Allí no hay paz, allí no hay tranquilidad, allí no hay seguridad, allí no hay nada que verdaderamente lo motive para regresar a la casa. Aquel papá
papá, que el mamá. No es simplemente la persona aquella que tiene que responder en llevar la comida, en que pague el arriendo, en que pague servicios, en que ya le tengan un mundo de quejas cuando llega a su casa, que se portaron mal, que hicieron esto, que hicieron aquello. Aquel papá también es una persona que siente. Aquella persona, aquella mamá es una persona que debe sentir, que debe aprender que verdaderamente cada uno de nosotros somos llamados para algo especial. Pero ese especial no lo vemos aún. ¿El por qué? Porque en nuestro corazón hay dureza. Porque en nuestro corazón hay dureza. Esa dureza está acabando a los hogares. Esa dureza. Hay hogares, hay padres que no duermen ni en la misma cama. Hay hogares que tienen a sus propios hijos y cada uno vive en casa diferente. Uno vive con Pepito y otra vive con Pepita. ¿Será eso lo que Dios quiere? Pero es que el papá dice, pero es que yo no me entiendo con esa señora. Y ella dice, pues yo tampoco me entiendo con ese señor. Pues para eso yo me voy a vivir con mi hijo y yo voy a vivir con mi hija. ¿Será eso lo que Dios desea? ¿Será eso lo que Dios quiere? De que cada uno tomemos rumbos diferentes. ¿Hasta cuándo vamos a permitir de que el mismo diablo haga y destruya los hogares por el vacío que hay en cada uno de nosotros? Mire, a muchas personas en este momento, muchas de las palabras que estoy hablando, sé que les han ocurrido en sus vidas, sé que les han acontecido, pero aún con esa dureza que hay en su corazón, no la reciben, no las entienden, o no las quieren comprender que Dios les está hablando en esta mañana a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes, ¿el para qué? Porque Dios quiere formar en esta mañana verdaderamente hogares, familias que se entiendan. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva viviendo con su esposo, con su esposa. Yo no sé si usted es un padre soltero, una madre soltera, que todavía guarda eso en su corazón, que aquel varón, que aquella varona salió y se fue y lo dejó con sus hijos. Que usted lo va a hacer como padre y madre, o madre y padre al mismo tiempo. Que le ha tocado comer, vulgarmente del mundo se dice, de la propia, para poder levantar a sus hijos. La salida no es huir. La salida no es huir. La salida no es huir cuando la situación está difícil. La salida no es huir cuando hay pleitos. La salida no es correr cuando hay una discusión. La salida no es esa. Mi invitación en esta mañana, cuando muchos comenzaron a escuchar sobre la importancia de la familia, verdaderamente es entender por qué Dios me dio a aquel esposo, por qué Dios me dio a aquella esposa, por qué Dios me dio a aquellos hijos, por qué Dios me dio a aquel papi, por qué Dios me dio a aquella mami. Yo le quiero decir, no fue casualidad. No fue casualidad de que Dios te hubiera dado a esa persona que tienes a tu lado. No fue casualidad que Dios te hubiera dado a ese papá, a esa mamá, a ese esposo, a esa esposa. Muchos hijos tienen guardado esa raíz de que sus padres lo dejaron, de que sus padres lo abandonaron, de que sus padres nunca respondieron, de que cuando crecieron ese padre o esa madre los tuvo para decirte, mira hijo, mira hija, no es bueno que hagas esto, no es bueno que hagas aquello, no es bueno, porque Dios quiere ser diferente. Pero tú puedes decir, hermano Alex, que en ese tiempo no conocía de Dios, pero hoy Dios te ha traído con un propósito. Dios te ha traído con algo especial en esta mañana, a no huir, a entender que verdaderamente si Dios nos tiene en este lugar es para hacer una bendición, para que verdaderamente entendamos